Ok. Antes de empezar con el capítulo de hoy, recordemos o recapitulemos lo que pasó en los capítulos anteriores, en donde podríamos ver cómo el Saiyajin sería criado por el Ángel Whis, quien sería el mismo el que lo enviaría al mundo de High School DxD, en donde este mismo Saiyajin, al llegar a este nuevo mundo, haría temblar a las tres facciones por el poder que este presentaba. Pero con Goku, este al llegar a ese nuevo mundo solo se pondría a comer todas las delicias que había olido al llegar, y luego con ello darle una visita al clan de Rías, quienes ya estaban al tanto sobre la presencia de este. Todo esto mismo se haría en los capítulos anteriores, los cuales si quieres verlo más a detalle te lo dejo por la descripción del video. Y ya dicho ello, continuamos con el capítulo, porque esto es... ¿Qué hubiera pasado si Goku viajaba al mundo de High School DxD? Capítulo 3. El clan de Ries Gremory. Aquí viene. Continuando con el capítulo anterior. Luego de tal acontecimiento por parte del Saiyajin y verse como los miembros ahora se encontraban de rodillas, simplemente se volvería a observar a Goku, quien volvería a preguntar del quiénes eran ellos, esto mismo sujetando delicadamente la cara de Rías, quien extrañamente con dicho acto se podría un tanto nerviosa. Está bien Son Goku, te diré que somos en realidad, pero por favor cálmate, diría Rías viendo al Saiyajin a los ojos. Primero habla, y ya luego pensaré en ello, diría Goku. A lo que la pelirroja ante tales palabras solo empezaría a hablar. Nosotros somos demonios, y como ya te dije yo soy Ries Gremory, la líder del clan y princesa del reino demoníaco, diría esta. A lo cual el Saiyajin ante tales palabras soltaría a la pelirroja, y con ello dando una sonrisa diría, ved que no era tan difícil, esto mismo lo diría mientras su gran aura se desvanecía. ¿Con qué son demonios? Eso es interesante, diría el Saiyajin sin saber a la perfección que era un demonio, a lo que con esto por unos minutos se quedaría pensativo y solo dando un suspiro, dando media vuelta empezaría a caminar, y cuando tal parecía que este se dispondría a irse como si nada hubiera pasado, de la nada sería detenido por la chica de cabello negro que se interpondría en su camino de este para atacarlo con un rayo amarillo que había creado en la palma de su mano. Ahora simplemente te atreves a irte como si nada después de lo que hiciste, eso es imperdonable, diría Akeno tras ver cómo los había tratado. A lo cual el Saiyajin viendo esto daría solo una pequeña sonrisa y le diría, a ver de qué estás hecha, esto mismo lo diría motivando a Akeno que se lanzara contra él. Y con ello observándose a Akeno quien simplemente con una sonrisa juguetona se preparaba para atacar al Saiyajin, mientras Koneko y Kiba rodeaban al Saiyajin de igual manera. Me preguntó si simplemente son tontos o valientes después de ver el poder que tengo, pero bien, vengan, que aquí los espero, diría el Saiyajin un tanto motivado. A lo que con esto se vería como Akeno se lanzaría contra este, pero tras un simple parpadeo se vería como sus ojos de esta se cerraban a causa de ser noqueada por Goku. Mientras que con Kiba y Koneko al apenas ver ellos se dispondrían a atacar de igual manera rápidamente, pero no les daría tiempo para moverse ya que el Saiyajin con dos simples dedos en las cabezas de estos los terminaría noqueando. Eso estuvo interesante, pero aún les falta mucho para poder darme algún tipo de pelea, diría Goku a lo que con esto mirando a Rías, se preguntaba del por qué ella también no había atacado. Pero simplemente no escucharía una respuesta, y al contrario vería como la pelirroja desviaba un tanto la mirada. Ahora no planeas decir nada, qué extraña eres, diría Goku nuevamente dándose la vuelta para seguir su camino, pero sería detenido por Rías quien alzando la voz diría. No soy extraña, tú eres el extraño, eres muy raro, primero nos amenazas con matarnos, y ahora simplemente planeas irte como si nada, además, ¿qué fue eso lo que hiciste? Te comportaste muy raro, diría Rías con un pequeño rubor mientras se enojaba de una manera un tanto linda inflando sus cachetes. Lo cual el Saiyajin viendo esto daría una carcajada y diría, ¿te ves graciosa? Esto mismo lo diría de forma inocente, lo cual haría que Rías hiciera un pequeño berrinche por la actitud que el Saiyajin tenía. Pero de la nada Goku acercándose a Rías, le tocaría nuevamente la cara y le diría, aún así debo admitir que te ves bonita, esto mismo lo diría el Saiyajin dejando a Rías más roja que un tomate, hasta el punto que sentía que se desmayaba.
«Oh, ¿cómo te atreves a decir eso tan vergonzoso?», diría Rías, a lo cual Goku, dando una sonrisa, la soltaría y alejándose un tanto. Ahora sí se dispondría a ir, pero la demonio carmesí le pediría repentinamente un favor, el cual era que lo ayudara a llevar a sus amigos al club de lo oculto. Pero en ello recibiría una respuesta que no esperaba. Y era que este tenía más cosas importantes que hacer, y una de esas cosas era poder seguir probando las delicias de este lugar. A lo que Rías, pensando rápidamente, le diría que ella le podría hacer probar muchas más de esas delicias, lo cual llamaría la atención del Saiyajin, quien tras pensarlo un poco aceptaría. Y ya con ello, al cabo de unos minutos, veríamos a Goku y Rías en el club de lo oculto junto a el resto, quienes aún seguían noqueados. Y mientras esperaban que despertaran, tanto el pelinegro y la pelirroja se pondrían a hablar. Asimismo, viéndose como la peli carmesí le explicaba del cómo funcionaban algunas cosas de ese mundo, pero sobre todo en especial le explicaría sobre las 3 fracciones, las guerras que hubo en tantas décadas, y también sobre todo sobre el reino demoníaco. Lo cual dejaría un tanto impresionado al Saiyajin, quien apenas entendía de lo que ésta hablaba. A lo que al cabo de unos minutos de tanta charla el resto de integrantes despertaría, y para su impresión verían al Saiyajin y a Rías hablando como si se conocieran de tiempo. Con que al fin despertaron, diría Rías viendo a Keno, Koneko y Kiba, quienes un tanto exaltados irían a preguntar de qué hacía el Saiyajin ahí, pero antes de que lo dijeran serían interrumpidos por la peli carmesí, quien mirándolos diría que Goku ahora era un invitado suyo, y no permitiría cualquier falta de respeto hacia él, lo cual dejaría más que sorprendido al resto de integrantes, quienes solo asentirían ante las repentinas palabras de su líder. Ok, aprovechando que estamos por la mitad del video, quiero mandar un saludo para las siguientes personas que justamente están apareciendo en pantalla. Dichas personas respondieron bien a la pregunta del CAF anterior, y si tú como ellos quieres aparecer en esta pequeña parte del video, responde la pregunta que justamente te dejo al final del video. Y ya sin nada más que decir, continuemos con el capítulo. Espero y te esté gustando. Todo esto mismo siendo observado por Goku, quien seguía comiendo unos panecillos. Y bien, Goku, dime tú, ¿quién eres, y de dónde vienes? Porque es más que claro que no eres humano, ¿verdad?, diría Rías. A lo que Goku, terminando su último panecillo, empezaría a hablar, asimismo contándoles sobre Whis, Bills, los ángeles y los dioses, sobre su vida en general, lo cual dejaría más que impresionado a todos los presentes, quienes no podrían creer ello. Entonces dices que eres un Saiyajin criado por un ángel en el planeta de un dios, diría Rías más que impresionada. Así es, yo soy un Saiyajin, o eso es lo que dijo Luis, diría el pelinegro viéndose como repentinamente como el cinturón que parecía tener en su cintura se movía. Espera, ¿soy yo o tu cinturón se acaba de mover?, diría Rías. A lo que el Saiyajin ante esto diría que no era ningún cinturón, y más bien era su cola de Saiyajin, asimismo observando cómo movía su cola libremente, lo cual dejaría más que impresionado a todos los presentes. Ara, eso realmente curioso, diría Akeno impresionada y en cierta manera también muy interesada en Goku. Y dime Goku, ¿a qué viniste a este nuevo mundo? ¿Acaso piensas conquistarlo o destruirlo como aquel dios de la destrucción que mencionaste?, preguntaría Rías. Para ser honesto, solo quería conocer otros lugares, explorar más allá de lo que me rodeaba, pero ahora sobre todo, quiero probar todas las delicias de este mundo, diría el Saiyajin recordando los manjares que había probado hasta el momento que había llegado. Lo cual dejaría con cierta sonrisa y gota de sudor por la cabeza de los demás presentes, quienes no creían cómo este sujeto era que pensaba. Asimismo estuvieron estos 5 hablando por un buen tiempo, hasta que el Saiyajin, al ver que no había nada más para comer, se dispondría a ir. Pero en ese mismo momento una vez más sería detenido por Rías, quien mirando al Saiyajin le preguntaría una cosa, la cual era si este quería convertirse en uno de sus peones, y con ello pertenecer a su clan. Esto mismo siendo escuchado por todos, quienes se quedarían más que impresionados. Pero con Goku, al escuchar esto sin pensarlo, lo rechazaría. Eso es algo que no me interesa, diría el Saiyajin sin mucho interés, lo cual dejaría con cierta tristeza a Rías. Pero sin darse por vencida le pediría que por lo menos pudiera asistir con ellos a la Academia Kyo, donde aprendería sobre este nuevo mundo, y además de que si lo hacía podría disfrutar de un montón de manjares sin límite. Lo cual el Saiyajin con esto último aceptaría, siempre y cuando ésta cumpliera con lo de la comida.
Y asimismo en ese mismo momento Rias se encargaría con un par de papeleo para que Goku pudiera asistir a la academia sin problema alguno, y sin darse cuenta al salir del club verían como ya se había hecho de noche, donde Goku ahora sí se dispondría a ir, pero esta vez no sabía a dónde, ya que no tenía casa, por lo cual se quedaría pensando parado por un par de minutos sin decir nada. Lo cual dejaría con cierta duda a los demás presentes, quienes se dirían a sí mismos si este Saiyajin se encontraba bien. ¿Pasa algo, Goku?, preguntaría Rias viendo al Saiyajin, a lo que con dichas palabras este no daría respuesta, pero Rias con cierto instinto preguntaría: ¿de casualidad no tienes un lugar en donde pasar la noche?, preguntaría Rias. Estas mismas palabras sacarían de trance al Saiyajin, quien diría que iría a dormir en una de los árboles o montañas que había cerca, lo cual dejaría con una sonrisa y gota de sudor por parte de los demás presentes. ¿Te parece bien si me dejas ayudarte con esto? Yo podría darte un lugar en el cual puedas descansar, diría la peli carmesí con una sonrisa, ahora considerando a Goku como un amigo, o quizás algo más. A lo que el Saiyajin simplemente asentiría y daría las gracias por ello. Nota del autor. Recuerden que la meta de este video es de 100 a 1000 me gustas para así mismo subir lo más antes posible el siguiente cap, ya que con cada like, y más alto sea me motiva a crear más contenido. Además de ello no olviden de suscribirse, ya que todos los días a por estas horas subimos un nuevo video. Fin de nota. Próximo capítulo, un nuevo hogar. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy día. Espero les haya gustado. Mañana se estará subiendo un nuevo capítulo, casi por las mismas horas. La meta de este video es de 100 a 1000 me gustas. Y si quieres un saludo por medios del siguiente cap, responde a la pregunta que justamente está apareciendo en pantalla. Deja también cualquier duda o sugerencia que tengas en la caja de comentarios, que yo estaré respondiendo lo más antes posible. Y ya por último, no olvides suscribirte, que me estarías apoyando bastante. Yo soy Tero y los quiero.